un poquito lento. Bueno, muy bien, ya estamos en condiciones entonces de poder dar comienzo a la clase prevista para el día de hoy. Yo les pido que ustedes apaguen sus micrófonos, así no se acopla con el resto, en este caso, persona que es quien va a dar la palestra en el día de hoy. A ver, vamos a ver para compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien la pantalla? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. muy bien. Tal cual entonces lo verbalicé anteriormente, el constructo de hoy que voy a socializar con ustedes está referido a la construcción del cuidado crítico desde la perspectiva disciplinar. Esta es una temática que nosotros consideramos poder dar inicio a la asignatura con esta temática, ya que tenemos dos enfoques. Un enfoque netamente disciplinar desde el cuidado enfermero y un enfoque desde el cuidar desde la antropología. Por ende, si nos posicionamos desde el constructo disciplinar, tenemos que comenzar dando algunos aspectos relativos a lo que es el cuidado de enfermería. Nosotros para nuestra asignatura consideramos que el cuidado es la esencia de la enfermería y estos deberían estar constituidos por diferentes acciones, tanto acciones intersubjetivas como transpersonales. ¿Para qué? Con el fin de mejorar, ante todo de proteger, de mejorar y de preservar la humanidad, ayudando a las personas, en este caso a los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados críticos, a, a que tengan un significado importante dentro de lo que es el cuidar en un área de cuidado crítico, en donde el padecimiento, el dolor y el sufrimiento está exacerbado. ¿Por qué? Porque un paciente que ingresa a las unidades de terapia intensiva tiene ciertas características que debe cumplir, ya lo van a ver con el profesor Gómez en las próximas clases, qué características tiene que tener un paciente para que esté con criterios de ser internado dentro de una unidad de terapia intensiva, en los cuales se diferencia del resto de los servicios asistenciales. Entonces tiene mayor sufrimiento, mayor padecimiento, tanto físico como psíquico y psicológico, y sin lugar a dudas, quien está internado en una terapia intensiva tiene alguna disfuncionalidad en la cual requiere mayor cuidado, mayor tratamiento y algún otro tipo de atención que se diferencia del resto de las unidades, tanto de cuidados intermedios como de cuidados mínimos. Nos posicionamos desde el cuidado, desde la perspectiva disciplinar en nuestra modelo filosófica, ¿se acuerdan que ayer les nombré? Tenemos un modelo filosófico teórico y un modelo desde el cuidar en enfermería para lo que es el proceso de atención de enfermería. Desde el modelo filosófico, nuestras bases están asentadas y transversalizadas desde el cuidado humano de la vida y la palabra de lo que es la teórica Jan Watson, en la cual Watson se refiere a que el cuidado es para la enfermería su razón moral. No es un procedimiento o una acción. El cuidar es un proceso que uno se interconecta de manera intersubjetiva con el sujeto, con el individuo, con la familia, con el cuidador, en donde comparte sensaciones que tienen que ver con el cuidado propio del cuidado crítico entre el personal de enfermería y el propio paciente. Watson tiene una visión humanista o humanística, en donde nos dice que es importante por cuanto cambia la visión de los cuidados de enfermería. La visión de los cuidados de enfermería desde las épocas más remotas, más que todo en los servicios de sistemas hospitalarios y asistenciales, es cuidar en base a las necesidades, en base a la demanda, en base a lo que los otros profesionales pueden darnos para que nosotros podamos brindar cuidado. En este caso, Watson se posiciona desde el cuidado de una dimensión mucho más profunda que la técnica.
se posiciona bajo un cuidado desde el planificar la atención, tanto en el recibir como en el entregar la guardia. Se posiciona en la consejería educativa, por más que nosotros estemos asistiendo y brindando cuidado a pacientes en unidades de cuidados críticos, la consejería existe y debe darse mucho más aún si nosotros podemos visualizar cuáles son los determinantes sociales de la salud que a ellos los ha llevado a que sean más vulnerables para estar internados en una terapia intensiva. Y luego, antes del alta, para que estén en las condiciones para que ellos puedan volver y reintegrarse a su hogar o a su vida cotidiana de la mejor manera y estén alertas a posibles alarmas dentro de lo que son las disfuncionalidades que han presentado para que no se vuelvan a exacerbar o para que no vuelvan a ser intervenidos dentro de una terapia intensiva. Ella dice que, Watson, el cuidado significa el estar ahí con el otro, es compartir sus sentimientos, sus emociones, siempre en un marco de cuidado integral. No descuidamos lo técnico y los procedimientos, pero sí de una manera más humanizada. Yo esto también siempre lo posiciono y lo digo, siempre va a estar dado de acuerdo al nivel de complejidad que presente este paciente. Porque yo le digo, está muy bien que usted me agarre la mano, porque eso a mí me va a dar la fortaleza, me va a dar la seguridad. Pero si yo necesito que ustedes me conecten a un ventilador, y seguramente en la prioridad va a estar que ustedes me conecten a un ventilador y después me den la mano para que yo me sienta más segura. O sea, en eso hay que tener un criterio que lo da la complejidad del propio paciente y también la jerarquización de los cuidados. Enfermería como disciplina se sustenta en distintas bases y fundamentos, que va desde lo filosófico, lo antropológico, lo ético, lo social, por supuesto siempre avalado en conocimientos científicos, en la evidencia científica que día a día va cambiando y otras se va refutando y otras perdura en el tiempo. También va a estar avalado por teorías, esas teorías que avalan el cuidado del ser enfermero desde una perspectiva integral. ¿Para qué? Para dar respuesta a la esencia del ser enfermero, que implica el cuidado a la persona en las diferentes dimensiones y disfuncionalidades. Si nosotros tomamos la enfermería como una disciplina desde una perspectiva transdisciplinar, es propiciar un cuidado integral en donde el saber ser es un detonante y las visiones integradoras deben generar modelos de cuidados de enfermería. Antes nosotros hablábamos de la interdisciplina. Hoy estamos en condiciones de hablar desde una perspectiva transdisciplinar. Es trabajar con el otro, por el otro, para un mismo objetivo en común, que es el paciente. Cuando yo digo trabajar con el otro, es con la otra disciplina, con la disciplina médica, con la disciplina de fisioterapia, de odontología, de la disciplina de radiología, etcétera, etcétera, de psicología. Y por el otro es por el propio paciente. La esencia del cuidado crítico va a estar dado en el paciente como el eslabón principal, en la familia y en la situación de riesgo de vida que tenga este paciente, en presencia de las diferentes disfuncionalidades que vamos a ir viendo con el recorrido de nuestra asignatura, de las disfuncionalidades tanto metabólicas, renales, respiratorias, cardíacas y neurológicas. ¿Esto qué va a implicar desde nuestra disciplina? Desarrollar habilidades de pensamiento desde lo general hacia lo particular. Tomar decisiones oportunas. Uno, cuando está brindando cuidados en una terapia intensiva, las decisiones deben ser oportunas y deben ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque este paciente no puede esperar. Es un paciente en el cual, por el grado de disfuncionalidad y el grado de complejidad, hay cuidados en los cuales necesitan que se impartan en un momento preciso, en un horario preciso.
¿Debemos tener la capacidad de resolución de problemas? Sí. Ustedes me dirían, en todos los servicios hay situaciones problemáticas con los pacientes, sí las hay. Pero como que en las unidades de cuidados mínimos o intermedios les da la posibilidad de que ustedes puedan llegar a hacer mayores consultas. En este caso hacen consultas desde la transdisciplina, pero deben tener una resolución inmediata de los problemas desde la perspectiva de la disciplina de la enfermería. ¿Para qué? Para minimizar eventos adversos y o complicaciones sobreagregadas al propio estado de salud de este paciente que está en la terapia intensiva. Continuando, es menester que nosotros identifiquemos cuáles son las competencias del enfermero en los cuidados críticos. Hay marcos legales que transversalizan estas competencias. Por ejemplo, en la Ley 16/2013, que esta versa acerca de la cohesión y la calidad del sistema de salud a nivel nacional y es aplicado también en nuestra provincia, en el artículo 42 dice que es la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a las buenas prácticas de su profesión, en este caso de la enfermería, para resolver los problemas que se plantean, en este caso, en el paciente crítico. Otra de las competencias del enfermero en los cuidados críticos es tener la capacidad para utilizar el conocimiento, las aptitudes y las habilidades personales, sociales y o metodológicas en una situación de trabajo o estudio en el propio desarrollo profesional del cuidado crítico. También implica un nivel de realizaciones que demuestra la aplicación efectiva de los conocimientos, capacidades y juicios. Esta competencia está claramente definida en el Consejo Internacional de Enfermería. Hay distintos tipos de competencias. Las podemos clasificar en competencias generales y específicas. Cuando hablamos de competencias generales, son las competencias de carácter transversal que afectan a todos los profesionales del sistema sanitario, con independencia de su puesto o de su categoría, siempre relacionados directamente con la consecución de objetivos comunes. En cambio, cuando ya hablamos de la clasificación de las competencias específicas, son las de carácter netamente técnico y que están direccionadas a una profesión en especial, en este caso a la profesión de enfermería, en la cual implica conocimientos y habilidades concretas y precisas para la realización adecuada de las actividades o cuidados en los determinados centros de salud, unidades hospitalarias o en la cartera de servicios de salud que cada uno de nosotros nos desempeñamos. ¿Está claro hasta allí? Sí, Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Aquí, con un desglose mayor, seguimos con las competencias del enfermero en cuidados críticos. Dice que debido a la complejidad y a la naturaleza de los cuidados críticos, es necesario que el personal de enfermería que está brindando cuidados intensivos tenga una combinación específica tanto de las habilidades como de los conocimientos, como de las actitudes. Es una conjunción entre la tríada, habilidad, conocimientos y actitudes. ¿Para qué? Para brindar cuidados seguros basados en evidencia científica existente. ¿Dónde podemos desarrollar competencias para los cuidados críticos? Tanto en el ámbito clínico, en el ámbito profesional, en el ámbito de la gestión, en el ámbito educativo y de desarrollo. Si hacemos un paralelismo, aquí algunos de ellos. Por ejemplo, la competencia del ámbito clínico que tenemos los enfermeros es la valoración y el diagnóstico de enfermería. Si esto lo aplicamos al ámbito profesional, nos va a permitir tomar decisiones complejas y oportunas. ¿En qué ámbito? En el ámbito específicamente del paciente. Cuando hablamos de la gestión del cuidado enfermero, no de la gestión de un puesto de conducción, sino de la gestión del cuidado. Cuando lo aplicamos al ámbito educativo de desarrollo, al ámbito personal del propio profesional enfermero.
Otro ámbito de competencia es la planificación de las acciones de enfermería. ¿Cuál es la competencia en el ámbito profesional? Son las competencias éticas y legales. ¿En qué ámbito yo aplico esta planificación? La puedo aplicar y la debo aplicar en el equipo de pares. ¿En qué ámbito? En el ámbito de pares. Otra de las competencias del ámbito clínico es la implementación de las acciones de enfermería. En el ámbito profesional, ¿qué competencia debo adquirir? Establecer una comunicación efectiva y oportuna. ¿Para qué? Para que en el ámbito de la gestión del cuidado de enfermería me dé seguridad. Si yo esto lo traspolo a lo que es el ámbito educativo y de desarrollo, va a ser la interacción con otros profesionales. El último ejemplo que le hemos puesto aquí de competencias de enfermeros en cuidados críticos es la evaluación de las acciones de enfermería. ¿En qué ámbito profesional se va a dar? En un ámbito siempre de confidencialidad. Al hoy esta competencia la debemos, la verdad, trabajar y bastante. ¿Por qué? Porque la confidencialidad parte desde la historia clínica, desde la identidad del paciente, desde que no puedo ni debo sacar ninguna información con la debida autorización de las unidades hospitalarias, clínicas o sanatorios, ya sean públicos o privados, de la confidencialidad de que no puedo sacarme fotos con los pacientes porque eso le quita la confidencialidad de que esta persona está hospitalizado por tal o cual situación. Si yo esto lo aplico al ámbito de la gestión, tengo que ver netamente con la aplicación de los estándares de calidad o con los indicadores de seguridad. Y, en consecuencia, en el ámbito educativo de desarrollo, aquí implica utilizar prácticas basadas en evidencia. Si ustedes me han seguido, pueden ver que en el ámbito clínico se desarrollan todos los pasos del proceso de atención de enfermería, porque es valoración y diagnóstico, planificación, implementación y evaluación. ¿Pudieron visualizarlo, estimados colegas? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, Sí, profe. partiendo de aquí, no es que es una teorización en la cual tiene un alto grado de subjetividad, es una teorización que está aplicado al ser y al instrumento principal que tenemos los enfermeros, que es el proceso de atención de enfermería. Aquí no me voy a detener en cada uno de ellos, pero he puesto algunos ejemplos de las competencias del ser enfermero en las unidades de cuidados críticos. Por ejemplo, la enfermera de cuidados críticos debe poder demostrar competencias en los siguientes aspectos: en la valoración del paciente, que ya lo dijimos, en la recogida de los datos, siempre hablando de la valoración de los pacientes, en la utilización de esos datos, en la planificación de los cuidados de forma colaborativa y centrada en el paciente, en la incorporación de la práctica basada en la evidencia. La práctica basada en la evidencia requiere y está fundada en la utilización de los estudios de investigación que al hoy nos dan el fundamento necesario para saber si el cuidado que yo estoy brindando dentro de las unidades de cuidados intensivos son los cuidados que ese paciente necesita en ese momento y lo que hasta hoy las investigaciones científicas han demostrado que es efectivo. Por ende, ¿esto qué va a hacer? Va a disminuir la vulnerabilidad clínica. ¿Por qué? Si nosotros no utilizamos prácticas basadas en la evidencia, protocolos o guías de actuación, seguramente nos vamos a basar en normas y costumbres de las instituciones o las organizaciones públicas o privadas. No significa que sea en lo incorrecto, pero sí podemos entrar en una zona del cuidado, en una zona gris, en donde la variabilidad del cuidado puede ser extrema. La variabilidad del cuidado implica de que a la mañana se cuida de una manera, a la tarde de otra y a la noche de otra a un mismo paciente. Eso no debe existir, sino de que debe hacerse de manera sistemática, ordenada y basadas en prácticas basadas en la evidencia. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, Sí, la continuando. estatalización Sí, del profe. cuidado.
Bien, continuando con las competencias, ¿se acuerdan que una de las competencias es la toma de decisiones complejas? ¿Por qué? A este paciente que está en la unidad de terapia intensiva debemos tomar decisiones complejas, decisiones oportunas. Y deben estar fundadas ¿en qué? En la evidencia científica y también en las preferencias del paciente. Cuando yo hablo de preferencias, hago referencia al modelo de prácticas basadas en la evidencia, que dentro de lo que son el modelo de prácticas basadas en la evidencia tenemos la expertise clínica, que es la experiencia que ustedes tienen en las distintas áreas, las preferencias del paciente y el uso de las evidencias y el uso de las investigaciones científicas. Las preferencias del paciente no es preguntarle usted prefiere quedarse o no en la terapia intensiva, sino tiene que ver con las preferencias desde lo cultural, desde todos los aspectos de que si hay varios tratamientos para una misma disfuncionalidad, se le dé a conocer al paciente y que el paciente pueda, dentro de sus lineamientos y siempre y cuando esté en sus cabales y pueda él escoger, decir cuál tratamiento él puede elegir. En este caso, generalmente se da para los pacientes terminales, en el cual para una disfuncionalidad de orden terminal puede haber diferentes modos de tratar la disfuncionalidad. Si pongo un ejemplo de un paciente que está con una disfuncionalidad de algún tipo de cáncer, puede ser que el tratamiento sea uno con radioterapia, el otro con quimioterapia, el otro con otro tipo con células madres, etcétera, etcétera. Entonces, si la institución tiene y puede proveerle a este paciente 2 o 3 alternativas para un mismo tratamiento, el paciente las debe conocer y debe él escoger cuál es el mejor tratamiento o el que él está dispuesto a llevar adelante. Esto no lo hace la enfermera sola, sino que lo hace el equipo desde la transdisciplina. Luego, con otra competencia, es que la enfermera en cuidados intensivos debe poder demostrar competencias en que esa valoración, esas acciones que yo implemento, puedo también evaluarlas, porque si yo no evalúo las acciones o los cuidados de enfermería, no estoy en condiciones de saber si ese cuidado que he brindado al paciente es el que realmente él necesita y es el cuidado que va a requerir para que exista menor probabilidad de complicaciones en su disfuncionalidad o mayores días de estadía. Desde las competencias ético-legales, hay una práctica ética que transversaliza todas las profesiones. Nosotros también, ustedes van a tener una asignatura, seguramente en el primer ciclo, bueno, tienen ética profesional y en el segundo ciclo tienen deontología. Allí ustedes tienen, como todos los profesionales de las ciencias de la salud, aspectos ético-legales que debemos cumplir para poder brindar cuidados, tratamientos y rehabilitación a los pacientes. Luego, otra competencia que debemos adquirir los enfermeros que estamos en las unidades de terapia intensiva es establecer comunicaciones complejas. Ustedes saben que quienes están en las unidades de terapia intensiva muchas veces toca dar o impartir comunicaciones que tienen que ser lo más acertadas posible, con la mayor evidencia, con la terminología que todos los que estén dentro de la unidad de terapia intensiva lo puedan entender, y también cuando nos toca dar malas noticias, que lo podamos dar de la manera profesional que implica estas malas noticias, tanto a los pacientes como a los familiares. Esto también se hace de manera transdisciplinar, excepto que sea una comunicación de un procedimiento o de una acción específica de enfermería, se la impartimos nosotros solos. Pero si no, si se trata, por ejemplo, de esto de dar malas noticias o de alguna situación extrema, siempre es aconsejable que se haga con el equipo que está interactuando con el paciente. Desde la gestión de los cuidados, también es otra competencia que debe adquirir el profesional que brinda cuidados críticos. Otra competencia es el liderazgo durante cada uno de los turnos,
esto también va a disminuir la variabilidad clínica, porque si hay liderazgo solo a la mañana, a la tarde y a la noche no, se nos va a complicar y seguramente el cuidado va a ser diferenciado. Y debe ser el que el paciente necesite, no de acuerdo al turno de trabajo. Debemos tener la capacidad de gestionar el tiempo. A veces a los enfermeros nos cuesta gestionar el tiempo. ¿Por qué? Porque puede haber dos polos o a veces un cierto grado de ambivalencia, ¿no? Donde llegamos a la guardia, recibimos la guardia y hacemos todo rápidamente y de las 8 horas hacemos todo en 2 horas y después en el resto de las 6 horas estamos navegando. No, uno tiene que gestionar el tiempo de acuerdo a la priorización de las actividades y de acuerdo al tipo de paciente que nosotros vamos a asistir. Por eso es recomendable que en las unidades de terapia intensiva pues, puedan utilizar escalas para poder puntuar y darle un valor de complejidad a cada uno de los pacientes. Esto va a implicar que si uno utiliza escalas de valoración de los pacientes de acuerdo a la complejidad, vamos a poder también realizar una planificación que esté de manera equitativa, porque si hay 3 enfermeros y al enfermero Ávila le tocó todos los pacientes que tienen mayor complejidad, al enfermero Sánchez los que tienen mediana complejidad y al enfermero Gómez el que tiene menor complejidad, seguramente el enfermero Gómez va a terminar muy rápidamente y eso no es lo que equitativamente se debe trabajar, sino de que se debe hacer esa distribución para que todas las personas que estén interactuando, en este caso de enfermería, puedan tener medianamente un tiempo, una media de tiempo para poderle brindar un cuidado de calidad y un cuidado seguro al paciente. Por supuesto que estos apellidos que he dicho, me atrevo a decirlo porque son miembros del equipo, pero de manera hipotética, no es otra cosa. Bueno, también otra de las competencias que debemos adquirir los enfermeros de terapia intensiva son la gestión de los cambios. Uno cuando está en las unidades de cuidados críticos seguramente va a ser más vulnerable a los cambios. Esos cambios tienen que ver con cambios de protocolo, con cambios de staff, con cambios de muchas veces de jefatura, con cambios de equipos médicos, etcétera, etcétera. Con cambios de insumos, porque llegaron insumos que tienen mayor tecnología, etcétera, etcétera. La gestión de equipos. El reconocimiento, la competencia de reconocimiento de los roles, la gestión de los incidentes y la gestión del estrés. El reconocimiento de los roles a veces también nos suele costar. ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan de manera individual, otras que trabajan de manera colectiva y otras que trabajan de acuerdo a la demanda o a la prescripción médica. Ninguna de las tres es la correcta. Debe haber una mixtura entre las tres. La gestión de incidentes, sí, la gestión de incidentes, porque quienes están en las unidades de terapia intensiva sabe de que tanto los pacientes como el personal de enfermería y todo el equipo de la transdisciplina es más vulnerable a que pueda estar expuesto a incidentes o a eventos adversos. La gestión del estrés, sí. ¿Por qué? Porque en los servicios cerrados ya la evidencia nos muestra que hay una mayor posibilidad y vulnerabilidad a que los equipos tengan y se enfrenten a mayor estrés por el tipo de pacientes que asisten, por la premura en el cuidado, en el tratamiento y la rehabilitación que estos pacientes requieren. Cuando hablamos de las competencias de la garantía de calidad, la adhesión a las normas. A veces uno dice, sí, pero las normas están en las terapias intensivas, los protocolos están en las terapias intensivas, pero no todos la cumplen. O las normas están, pero están tan guardaditas que solamente X persona lo sabe. Eso tampoco nos sirve. Todo insumo, toda norma, toda guía de práctica clínica, todo tipo de instrumento que nos dé garantía de calidad debe estar disponible en los 3 turnos de trabajo y en los distintos soportes, tanto electrónicos como soporte papel. Ello nos va a dar menor vulnerabilidad clínica, nos va a dar mayor seguridad en la atención de los pacientes y por ende nos va a dar mayor calidad de atención.
Luego, cuando se refiere a las competencias de las prácticas basadas en evidencia, implica un compromiso real de trabajar y brindar cuidado, tratamiento y rehabilitación, siempre basados en prácticas basadas en evidencia. Y esto traspolarlo a lo que son los distintos escenarios y disfuncionalidades dentro de las unidades de terapia intensiva. Por lo cual decimos que la relación enfermera o enfermero-paciente crítico implica el desarrollo de competencias comunicativas a través de la potencialidad que tiene el enfermero de lograr una adecuada comunicación con el paciente. Debe tener conocimientos, debe manejar habilidades, emociones, bajo principios, valores, actitudes para poder desempeñarse efectivamente y tomar decisiones oportunas. Todo ello transforma la relación terapéutica que habla nuestra referencial filosófica, la doctora Jen Watson, en un ideal de interés personal y de atención hacia lo que se está desarrollando o en este caso brindando cuidado. Ante la presencia de un paciente crítico, la relación enfermera-paciente no solo es la interpretación de los signos y síntomas o la lectura de un trazado, sino que debe ser superador para lograr elaborar un plan de cuidados personalizado y humanizado. También decimos que la relación se establece, que se establece entre el paciente y el enfermero debe estar dotada de un fundamento científico que le permita resolver problemas de la praxis cotidiana y proporcionar cuidados de calidad. Los pilares de las competencias de enfermería en cuidados críticos los vamos a desarrollar en las 6 unidades temáticas. En la 1 damos los conceptos teóricos y a partir de la 2 a la 6 ustedes van a poder visualizar que tanto los determinantes sociales de la salud, el proceso de atención de enfermería, va a estar en conjunción directa con las competencias del enfermero en cuidados críticos. Bien, ya para ir terminando la ponencia del día de hoy, voy a terminar con esta frase. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para transitar en el bello y maravilloso mundo del saber. Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla y vamos a entrar a la instancia de las preguntas. Quien las quiera realizar y si no, después ya vamos a ir a los aspectos netamente administrativos que por allí ustedes me quieren preguntar. Los escucho. ¿Qué les ha parecido la ponencia? ¿Ha sido entendible? Hay 110 personas conectadas, si estoy leyendo bien. Ustedes son casi 200 estudiantes. Ellos saben de que ustedes, esta no es una ponencia en donde se refiere a que ustedes tengan obligatoriedad de poder estar, pero sí son muy necesarias. Por lo que estoy leyendo aquí en el chat, es muy entendible, muy clara la explicación. Bien. Bien. Bueno, no sé si ustedes... Bien. Yo lo que los insto a que ustedes puedan luego, a partir de esta noche en adelante, en el momento que les parezca un poquito oportuno, poder volver a escuchar la ponencia, leer las distintas placas del PowerPoint, para que ustedes puedan transferir lo que es esta teorización a la praxis cotidiana que cada uno de ustedes tienen. Dice, en el cuadro de competencias, ¿a qué se refiere con estándares de calidad? Bien, cuando se refiere a los estándares de calidad, son los estándares que cada institución, ya sea pública o privada, debe tener. Esto tiene íntima relación con los indicadores de seguridad de paciente y de calidad. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto son la utilización de los banners dentro de lo que son las unidades de terapia intensiva. Tenemos un paquete de medidas para la utilización del catéter urinario. Si yo aplico ese banner para la utilización de catéter urinario y respeto todas las fases que me dice esta normativa,
implica de que yo voy a dar una instancia, yo voy a dar un cuidado seguro y de calidad. Si en el hospital o en el sanatorio se presenta para una auditoría o para una acreditación, los miembros que vienen a evaluar la institución hospitalaria me van a preguntar a mí o a mis superiores cuáles son los estándares o los indicadores de seguridad y de calidad que tiene la institución para saber si esa institución brinda cuidados seguros y de calidad. Mientras más tasa de por ejemplo, de eventos adversos tengan en las instituciones, se considera una institución más insegura. Mientras más tasas de, por ejemplo, de tasas de infección asociadas al catéter urinario, también baja la puntuación. A las tasas referidas a lo que es pacientes que están conectados a RM y sufran neumonías asociadas al ventilador, también ese es otro estándar de calidad. La adhesión a la higiene de manos, todos esos son estándares de calidad que se deben medir en las instituciones. Decir verdad, no todas las instituciones tienen normatizados por estándares. Lo que sí, gran parte deberían tener normativas o protocolos para que en base a esas normativas y protocolos luego se puedan hacer los indicadores y de que esos indicadores luego se convierten en estándares, que es cuando yo le decía lo evaluable, debe ser mesurable. Si uno no tiene la posibilidad de que el cuidado, no todo cuidado es mesurable, pero gran parte de los procedimientos son mensurables. Son cuantitativamente, me va a dar un valor en el cual yo voy a tener un gol estándar de 90, de 50 o de 100, y de ahí para abajo o para arriba es lo que la institución se va a clasificar como mayor o menos segura. En los países desarrollados, uno puede entrar al sistema sanitario y fijarse cuál de los hospitales públicos o privados es más seguro, cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, me tengo que intervenir, es un ejemplo que siempre se da en seguridad de pacientes. El presidente de los Estados Unidos tenía que hacerse en esa época, en ese año, una intervención quirúrgica y quiso saber cuál era el hospital más seguro de Estados Unidos. Entró en el sistema sanitario como si fuese el Ministerio de Salud de Nación y sale el listado de todos los hospitales, clínicas y sanatorios donde están legalmente avalados y están auditados y están acreditados, y allí hay hospitales en cual tiene mayor acreditación para pacientes ambulatorios, otros para quirúrgicos, otros para pacientes crónicos y así sucesivamente. Aquí en Córdoba hay muy pocas instituciones que están acreditadas por organismos internacionales como podría ser John Commission, que un hospital o un sanatorio o una clínica para que sea acreditada por esta entidad internacional requiere que cumpla muchos estándares. Estándares desde identificación de pacientes, desde úlceras por decúbito, desde riesgo de caída, de uso de historias clínicas, de escalas del dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos los indicadores. Bueno, no sé si he respondido a esa pregunta que me hicieron, no sé si hay otra pregunta más. No. Bueno. Profe, Sí. buenas tardes. ¿Cómo le va? Yo me quedé pensando que usted comentaba del liderazgo de los equipos por turno. Bien. Que la diferencia de liderazgo o la falta del mismo recae en el tipo de cuidado o en la calidad del cuidado que le vamos a dar a esa persona que está necesitando. ¿Se hacen o es conveniente, no sé, a que esos líderes de cada turno, de cada servicio se reúnan para poner como cuestiones en común a tener en cuenta? Silvana, efectivamente. En realidad las organizaciones a veces trabajan como fragmentos estancos, ¿no? Unos a la mañana, otros a la tarde y a la noche. No nos debe diferenciar el horario laboral. Al contrario, debe ser una interacción continua en donde
tanto los líderes, un líder no es necesario que sea su jefe, ustedes eso lo saben. Pero tanto el líder como el jefe debe trabajar en conjunción para que entre los 3 turnos puedan tener, primero, un proceso de atención de enfermería donde sea continuo y en donde esa continuidad de trabajo esté basada en evidencia científica, no en la trayectoria de cada una de las personas que estén en el hospital o en los años de las personas que estén en el hospital, en la clínica o en el sanatorio, o como digo yo, discúlpeme, desde el folclore institucional que existe, ¿no? Sino de un trabajo conjunto que los va a empoderar a los líderes de la mañana y de la tarde y de la noche el conocimiento. Sí, hay grandes escalas de diferencias de conocimientos entre mañana, tarde y noche, seguramente va a haber una fragmentación. Y una brecha en donde van a tensar, no en pos del paciente, sino en pos de lograr a ver quién tiene el pseudopoder. Y eso es lo que más nos cuesta. Y fíjense en que en nuestra disciplina de enfermería es un trabajo a desarrollar a cotidiano. Es la cultura organizacional que nos transversaliza. Hay instituciones que están mucho más trabajadas que otras. Pero fíjense en que las instituciones donde más están trabajadas son las instituciones donde están acreditadas o en las instituciones donde trabajan con guías de prácticas clínicas, donde trabajan con protocolos. ¿Por qué? Porque eso es la norma, que indistintamente que me puede gustar el suéter que usted tiene y yo tengo uno de florcitas, si el protocolo me dice que tiene que ser color maíz, tiene que ser color maíz y ya está. O sea, no hay duda, pero no porque lo diga una persona en sí, sino porque hay estudios de investigación que avalan que tiene que ser de color maíz. Eso hace que la persona se empodere del conocimiento y que todos tengamos un conocimiento que no sea vertical, sino que sea horizontal. Eso nos lleva tiempo. Eso es algo en el cual día a día nos tenemos que trabajar. El que tiene poca antigüedad, el que tiene mucha antigüedad. Y no debe pasar por la antigüedad, sino por el poder del conocimiento. Al hoy, lo único que nos diferencia es el empoderamiento del conocimiento, que ese conocimiento debe ir en íntima relación con el azar y el rulo dialéctico que ayer les dije de la práctica transformada. No sé si Silvana si puede dar respuesta a su... Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra consulta? Yo iba a hacer una pregunta. Sí, Melody. Ah, sí, Caroline. Caroline. La consulta, o sea, en realidad es como un tipo de acotación, que el tema del cuidado va en cómo se quiere preparar cada uno y cómo deba prepararse cada uno para poder afrontar esas dificultades y las temas de decisiones rápidas que nos enfrentamos cada día en el área de cuidados críticos, porque continuamente tenemos que estar formándonos porque las situaciones siempre van a estar, pero no nos podemos formar en el momento o esperar a que nos pase para entonces empezar a investigar, a buscar, sino que continuamente vamos evaluando, abriendo las posibilidades, haciendo situaciones hipotéticas, cuál es el tiempo de respuesta si pasa esto, qué tan lejos voy a estar si pasa lo otro, tengo que estar al pie del paciente o del usuario, de la persona de cuidado en ese momento. Y es como que también corresponde a cada uno. Hay personas que son conformistas, que con lo básico ya está, no indagan, pero hay otras personas que nos gusta saber más, que nos gusta poder estar preparados siempre. Entonces también esto, a la hora de liderar o de que el cuidado no sea discontinuo, también influye mucho desde mi punto de vista. Sin lugar a dudas que sí, colega. La formación personal va en íntima correlación con la formación y el hacer de la conjunción. El tema es que si los líderes que están dentro de las organizaciones no bajan una normativa única que esté basada en evidencia científica, usted puede tener un empoderamiento y una formación notable, pero si usted sola tiene la formación y el resto no, todo cae en un saco roto. Entonces, es una conjunción entre la formación que cada uno de nosotros queremos, nos vamos
formando, vamos buscando, vamos indagando, vamos investigando, y la institución en la cual uno pertenezca. Porque a veces suele haber una cierta disociación. No es el deseo, ni el deseo mío, ni creo que de ninguna persona que es enfermero o enfermera. Al contrario, queremos que sea una conjunción directa, pero sin lugar a dudas, mientras más personas se empoderen y estén dentro del camino y del proceso, como la colega acá lo verbalizó, va a ser mucho más fácil la otra conjunción, pero a veces entran en colisión. ¿Por qué? Porque hay personas muy formadas que entran en colisión con los líderes institucionales. Entonces, todos somos necesarios y todos debemos ir en esa conjunción. Muchas gracias por sus aportes, Caroline. Sí, Melody, creo. Profe, Sí. bueno, esto de que usted planteaba en la apertura teórica, me hace, o sea, sí me saca dudas del contenido teórico, pero me hace replantearme un montón de otras cosas que pasan a nivel institucional, digamos, ¿no? No tanto en las APS, porque bueno, a veces en atención primaria y los dispensarios el grupo de enfermeros que trabaja es reducido o trabajan con otra dinámica y otra gestión. A nosotros el año que viene nos toca cursar la materia de gestión en el servicio, ya no es gestión en el cuidado. Y a modo de acotación, simplemente la apertura teórica me da la oportunidad de replantearme, digamos, sí, yo voy a ser licenciada, pero ¿qué clase de licenciada quiero ser y qué cargos voy a querer ocupar? Voy a querer estar en la gestión del servicio, perfecto, pero me voy a guardar, digamos, la formación teórica que sabemos que a nivel Universidad Nacional es incomparable, porque después pasan estas cosas que plantea usted. Tenemos enfrentamientos o fracturas o grietas entre el equipo de enfermeros porque uno sabe más, el otro tiene otra formación, pensamos distinto, pero ¿qué pasa desde la gestión del servicio que inclusive a veces no nos damos en las instituciones la oportunidad de un aprendizaje equitativo, ¿no? Y de hacer evaluaciones del nivel de conocimiento que no tienen ningún aspecto negativo, ni siquiera con intenciones de disminuir, sino realmente de posicionarnos todos a la misma altura justamente para mejorar la calidad del cuidado que le estamos dando a la persona. Entonces, bueno, me surgía esto y me hace replantear realmente, sí, yo voy a ser licenciado, pero ¿qué clase de licenciado voy a querer ser el día de mañana? Bueno, muchas gracias, Melody. Sin lugar a dudas, sí, no es azar, por lo cual nosotros hemos puesto esta temática de inicio de la asignatura, ¿no? Porque es repensar un cuidado enfermero que no implica que sea mejor ni peor que el que ustedes han venido aprendiendo y están ejerciendo, sino que es distinto. Es distinto por la complejidad del paciente y es distinto por el salto cual y cuantitativo que ustedes deben dar una vez que terminen la materia y una vez que terminen la licenciatura, porque ustedes van a tener una titulación de grado. La titulación de grado tiene que servirles no solamente para que ustedes tengan un grado académico o un cuadrito más o menos, sino para que nuestra cabeza pueda tener la posibilidad de hacer un clic, de poder hacer esa interacción tan necesaria que día a día cada vez más necesitan las organizaciones sanitarias, ya le digo indistintamente, tanto privadas como públicas. O sea, en esto yo siempre hablo de la generalidad, porque uno también en eso tiene que ser muy cuidadoso. Yo en mi caso no estoy en posibilidades y no tengo la autoridad tampoco como para decir si en lo privado pasa tal cosa, en lo público pasa tal otra, ¿no? Porque sería una irresponsabilidad mía hacerlo. Pero sí, en términos generales y de acuerdo a lo que nos muestran los distintos estudios locales, existen todavía esas brechas. Por ende, ustedes que están en periodo de formación y que ya son profesionales, nos debemos permitir y darnos esa posibilidad, ¿no? De poder hacer esta instancia cualitativa de nuestra vida profesional. Bueno, no sé si quieren hacerme otra pregunta. Las dinámicas van a ser estas, tanto cuando demos la clase en el aula de ladrillo como lo demos en el aula virtual. Se da la ponencia y después le damos una instancia de
de poder hacer un feedback entre ustedes y entre el docente que lo pueda dar. Aquí me dice, hemos visto esas brechas en la práctica final que ustedes han hecho del primer ciclo. Bueno, entonces mucho más aún no queda en la teorización, sino en que ustedes mismos lo han podido visualizar. Ustedes son también artífices de ello, ¿no? De que podamos ser agentes de cambio cada uno en su lugar donde esté. Bueno, si lo que yo les quiero decir es que, o sea, ya nos vamos a ver el día lunes, donde la temática del día lunes va a ser determinantes sociales de la salud. También van a estar conmigo, pero ya en el aula A2, a las 16 horas. Ahí van a tener esa clase conmigo y yo también les voy a dar cuáles son los requisitos que tienen que presentar para la práctica clínica. Se los voy a los estudiantes que puedan ir, ahí se los voy a pasar en un PowerPoint. Y si no, el que no pueda asistir, perdón, es el martes, me he confundido. Tenemos clase martes presencial, miércoles virtual y jueves presencial. Es el día martes, muchas gracias. Se me confundió los días de la semana. Basta que usted lo tengan claro, no hay ningún problema. Yo el lunes no voy a ir a la clase. Entonces, el que no pueda ir el martes a la clase, lo mismo después lo va a poder ver en el PowerPoint, para que ya lo vayan preparando, más que todo el tema del carnet de vacunación, si no tienen las dosis, para que tengan este tiempo para poderlo hacer, y el tema también de los alumnos trabajadores, el que trabaje en otro lugar, tienen que presentar la documentación, el que trabaje, por ejemplo, turno mañana, me tiene que presentar una documentación para que yo lo ponga en la práctica clínica en turno tarde, y así al revés. El que trabaja a la tarde me tiene que presentar la documentación para que yo lo pueda poner en la práctica clínica a la mañana. Y el que no tenga dificultad, por favor, sean solidarios entre ustedes, porque no siempre se va a poder dar esa preferencia. Este año ustedes relativamente son pocos en relación a los años anteriores. Nosotros en la corte anterior tuvimos 319 estudiantes de este año que terminaron. Y ustedes en Guaraní hay 200 estudiantes, pero veo que hay 100 y pico que están conectados, entonces me parece que tenemos que vamos a hacer mucho menos. Entonces, quisiera darles toda esta información en tiempo y forma para que ustedes tengan el tiempo también para poderla recoger o inmunizarse en el caso que se tengan que inmunizar. Sí. ¿Qué más dice? Profe, yo tengo a mi hijo en el colegio y me quedo a esperarlo. ¿Pido certificado en la institución? No, solamente se aceptan certificados de trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en el hospital de Altagracia, póngale, ¿no? En el Arturo Illia. Tengo que pedir en la oficina de personal que Genoveva Ávila trabaja en el hospital Arturo Illia en el turno tarde. Entonces, nosotros lo ponemos a la mañana, o al revés. No se aceptan otro tipo de certificaciones, ya por razones familiares, ya esa parte no. Y el tema del régimen de cursado especial por personas a cargo que hicimos, mandamos toda la documentación, nos dijeron que nos iban a contemplar en esa parte con las prácticas también. Claro, pero usted imagínese, la práctica son 8 días, no le podemos contemplar eso, o sea... No, para el cambio, digamos, o sea, si yo tengo la práctica de cursar a la mañana, entonces ese es el tema, nada más, o sea, no es como que voy a faltar, sino el tema de, sino para la mañana. Sí, si usted tiene, por supuesto, si tiene ese certificado, sí, pero tiene que usted escoger o a la mañana o a la tarde. Si usted tiene ocupado a la tarde, presente ese certificado que tiene tal o cual ocupación a la tarde. Entonces nosotros ponemos la mañana. No, en eso no hay ningún tipo de problema. Ninguno podemos eximir de la práctica, ¿no? En eso les quede claro a todos. Pero sí acomodar. Hola, profe. Sí. Hola, profe, buenas tardes. Yo quería consultar lo siguiente. Yo, por ejemplo, trabajo tanto en la parte pública como en la parte privada. María Isabel. En la parte pública,
Sí, ¿Me permite 2 minutos que voy a detener la grabación porque ya esto ¿cómo no? es